Secretario de Comercio, de los empleados de comercio en realidad, que está en línea y nos atiende a esta hora de la mañana. Rodrigo, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno. Quilombos me sobran, pero vamos de a uno como la pasión. Vamos de a uno porque, bueno, también en eso hay que organizarse. En el lío hay que organizarse porque si no también se hace más lío dentro de lo que tenemos. Pero hay una buena noticia, por lo menos en este contexto de esta situación que estamos viviendo y sobre todo sin ningún aporte del gobierno nacional. Acá en La Pampa están pasando cosas interesantes, por ejemplo, que desde Amusin Multimedios se pueda brindar servicios de telecomunicaciones o de internet en el interior de la provincia, o el mal llamado interior. Están haciendo los preparativos para una obra para dar internet en Casa de Piedra, ¿es así? Sí, estamos ya empezando a hacer todo lo que es las inversiones técnicas, antenas de enlace, los routers, todo para poder empezar a ofrecer el servicio de internet tanto en Casa de Piedra como en La Ahumada. En La Ahumada y, también. Qué loco esto que vos decís, porque pensar que todo esto empezó en el 2020, en plena pandemia, con las necesidades que había en Santa Isabel de una mejor conexión, y estoy recordando que cuando se creó Empatel, yo me acuerdo que en ese momento el gobernador era Berna, y creo que era Gijena, creo que era fiscal o algo era de Berna, Alejandro Gijena. Alejandro Gijena. Entonces yo había hablado con Alejandro porque en el estatuto de Empatel, en la creación de Empatel, ponían que solamente podrían ser accionistas clase B las cooperativas, y yo le decía, ¿por qué no las mutuales, no? Claro. Y entonces Berna en ese momento decía, no, las mutuales no dan internet. Y soy tan cabeza dura que fui y empecé un trámite en ENACOM para tener licencia TIC para poder dar servicio a internet. Nos dieron, creo que la licencia nos las dieron en el 2019, un año antes. Previo a la pandemia. Cuando pasa lo de Santa Isabel, digo, ya está, arranquemos a dar servicio a internet, y lo que arrancó así, digamos, con toda una discusión propia mía, en mi cerebro, de por qué nosotros no podíamos ser accionistas clase B en Empatel. Hoy estamos dando servicio a internet en Santa Isabel, en Puelén, en La Ahumada, vamos a dar en La Ahumada, Casa de Piedra, Chacharramendi, La Reforma, estamos en Atalí Barroca, en Colonia Santa Teresa y en Quehue. Bien. Y eso, en esos pueblos, más allá de que esto se está armando en 25 de mayo y La Ahumada, en estos pueblos ya están dando servicio, ya tienen clientes. En eso ya estamos, y estamos con fibra propia en Chacharramendi y La Reforma, y después estamos con fibra de Empatel, en fibra propia en Santa Isabel, y después estamos con Colonia Santa Teresa y Quehue con fibra de Empatel. En esos lugares, en esos pueblos, ¿había servicios o tiene que competir Amusin con otra empresa? Sí, competimos, en todas competimos, siempre hay algún cablero ahí, y algunos que, bueno, en algunos casos nosotros la demanda muchas veces terminamos más cayendo por el reclamo de la gente que por... Nosotros normalmente donde las cosas funcionan no vamos, o sea, porque si las cosas funcionan, ¿por qué romperlo, no? Bien. Nosotros vamos donde la gente realmente nos reclama como una necesidad. Digo, Chacharramendi y La Reforma, nadie quiere ir. O sea, vos imaginate que estamos yendo a lugares donde vos tenés, Puelén, 50 conexiones, 40 conexiones. O sea, claro, nadie va a ir. ¿A qué empresa le va a convenir hacer eso? Claro. Entonces vos preguntás, ¿y por qué Amusin lo hace? Bueno, Amusin porque no está buscando un rentabilidad. Además, a veces salimos hechos o perdemos, y en el transcurso del balance anual, bueno, ni ganaste ni perdiste. Pero bueno, para eso somos una mutual, para eso nos debemos a la comunidad, ¿no? Y en pensando también que más allá de no perder o no ganar o no pensar solamente en ganar, los servicios hay que prestarlos, pase lo que pase con las políticas a nivel nacional. Y también convengamos que los precios de los servicios de internet o de la telefonía de celulares
cada vez es más caro. Las empresas ya no saben qué hacer para darles a los consumidores, a los usuarios, descuentos para que se queden en las empresas. Pero si uno mira lo que vale el servicio, es carísimo. Hoy en día Movistar, Claro o Personal están brindando un servicio de 6 gigas y el monto total, o sea, sin descuentos, sale casi 50.000 pesos, que es muchísima plata para una empresa. Estamos dando internet, no me acuerdo los megas, pero creo que el plan básico estaba en 18.000, 20.000 pesos. O sea, bueno, por eso, es muy pagable comparado con lo que están ofreciendo otros. Sí, y después tenés este otro gran problema. Mirá, yo la verdad que ayer tuve una discusión linda ahí en Casa de Gobierno, no importa el nombre, 1 hora y media. Cuando decís una discusión linda, es porque fue brava. No, fue una discusión linda porque aprendés, porque te das cuenta de que por ahí... Entonces todas esas cosas a veces me llevan a leer. A mí cuando hay gente que sabe más que yo, a mí la verdad que es interesante porque a uno aprende. O sea, si vos te juntás con gente que sabe más que vos, siempre vas a aprender. Y él entonces hizo todo un planteo estábamos hablando sobre la situación de la provincia. Yo decía, ¿cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser de que las cosas sean inalcanzables para un salario promedio de un trabajador que hoy, ponele, está en $700? Y vos decís, y el salario promedio en otros países latinoamericanos está inclusive por debajo del nuestro. Lo que pasa que ayer había una entrevista que se hizo en Infobae, que la vi toda. Entonces el tipo dice, el precio en Argentina lo pone en el mercado, y yo coincido plenamente, Mauro. O sea, el precio en Argentina no lo pone en cuánto sale un producto, le agregamos un margen y eso es lo que sale y eso es lo que gano, ¿no? O sea, decís, el empresario genera un bien, no importa cuál, le agrega valor agregado más la rentabilidad para que él pueda ganar y poder subsistir y pagar los costos fijos de la empresa y los costos variables y le queda una ganancia. No funciona el mercado así. El mercado funciona y por eso se genera la inflación. El mercado funciona en qué es lo que el argentino puede pagar. Entonces, si vos fabricás, no sé, un yogur, y el yogur vos de costo tenés 10 pesos, y vos lo podés vender tranquilamente a 20 pesos, ¿entendés? Sí. Funcionaría. El tema es que como el mercado te come 3 o 4 yogures, vos decís, bueno, pero ¿para qué lo voy a vender a 20 pesos si la gente tiene plata y se lo puede vender a 40? Entonces ahí se genera un proceso de aumentos de precio por encima de lo que realmente corresponde en los márgenes rentables de un negocio. Yo creo que la Argentina tiene un problema acá, en donde cuáles son los márgenes éticos que un empresario debería ganar y cuáles son los márgenes éticos que cooperativas y mutuales deberíamos tener. Y entonces ahí se empezaría un poco a ordenar todo lo que es esto que siempre decimos nosotros. Yo como sindicalista digo, a mí no, o sea, el trabajador empleado de comercio labura 48 horas semanales y no ahora, hace años, ¿me entendés? Que no llega a fin de mes. O sea, vos necesitas 2 ingresos mínimos para no ser pobre o no estar en una situación de indigencia. Bien. 2 sueldos de trabajadores, laburando 48 horas semanales y de vez en cuando también una changa. Entonces, ¿por qué el sueldo no alcanza? Si somos productores de bienes y servicios, tenemos prácticamente la extracción de recursos naturales, la tenemos absolutamente todas en nuestro territorio. Bueno, yo creo que hay un problema ahí en el análisis de los costos y en empezar a estudiar bien cómo funciona el mercado de los precios, de la oferta y la demanda, esta libertad, ¿no?, de la que se habla. No se está hablando de la libertad. Yo a veces no termino de entender cuando la gente escucha a Milei, al presidente de la Nación, y Milei habla de la libertad, y tenemos que empezar a entender de que no está hablando de la libertad nuestra como seres humanos, sino que está hablando de la libertad del mercado, que es el que nos va a reprimir como en la libertad nuestra propia, ¿no?, de como persona. También así llegó a ganar las elecciones, mintiendo, claro, de esa manera, o sea, dándote, claro, queriéndote decir que el gobierno anterior te quitaba libertad y este venía a dártelas. Anda dando vueltas por las redes sociales, no sé si lo pudiste ver, un video de kiosqueros y kiosqueras que cuentan cómo la están pasando, sobre todo a nivel más nacional, provincia de Buenos Aires, algunos de Ciudad de Buenos Aires, otros de Córdoba, y contando en redes que están por cerrar porque no venden nada, porque no hay movimiento. Pero si uno lo traslada a Santa Rosa,
si uno se da una vuelta por el centro de Santa Rosa, el centro renovado de Santa Rosa, la peatonal o la semipeatonal, también se da cuenta que hay poca gente dando vueltas, pero sobre todo poca gente entrando o saliendo a los comercios. Y acá pregunto, el Banco de la Pampa ayer envió un comunicado a los medios de comunicación diciendo que iba a abrir una nueva promoción para el Día de las Infancias entre el 7 y el 17 de agosto con, y esto es lo que me llamó la atención, con cuotas sin interés para el consumidor, pero sobre todo para el comerciante, y esto lo aclara muy bien el comunicado, que cualquier persona que compre entre el 7 y el 17 en Santa Rosa, para el Día de las Infancias va a tener cuotas sin interés, pero también no va a tener ningún gasto el comercio. Y acá viene la pregunta, si este contexto está así, y los gobiernos, en este caso el gobierno provincial, a través del Banco de la Pampa, trata de hacer todo lo posible para que se venda, o haya ventas, o haya movimiento, pero después el propio comerciante no reconoce eso como una política de Estado, pero sobre todo como un salvavidas para que pueda funcionar la cosa, ahí se complica la idea de defender lo nuestro, defender lo propio, decirle que no a todas las importaciones. Es muy difícil manejarse en este contexto donde el tipo que está vendiendo no reconoce que estamos en un problema muy, muy grave por las políticas nacionales. No sé si este argumento que te estoy contando, te estoy relatando, también se ve en los empresarios. Sí, quizás ahora un poco menos, ¿no? O sea, yo el otro día, no me acuerdo en dónde, hablé sobre el tema de que si no fuera por el Banco de la Pampa y las promociones del Banco Pampa, probablemente el 20% de los comercios de la ciudad de Santa Rosa, de la provincia, estarían cerrados, ¿no? El Banco de la Pampa, a través de la inyección de las promociones, hace de alguna manera, con la ayuda, sobre todo la quita de intereses, hace a la baja de los precios en cuota. Pero tiene yo lo expliqué, o sea, esto también tiene no se va a poder seguir haciendo de manera indeterminada, porque también como los ingresos de los trabajadores, los ingresos de la clase media y media baja, que son la mayoritaria en una población y son los que consumen, también es escaso a largo plazo. Entonces, si vos no tenés un fuerte respaldo del gobierno nacional en políticas de la plata que se le debe a la provincia, que son cientos de miles de millones, ¿no? Uh-huh. De inyección. Si vos no tenés una política de producción y un consumo que se reactiva, ya vos vas a poder dilatar, pero en el momento en que hoy ya la gente compra la comida en cuotas, no estoy diciendo que compra un lavarropa en cuotas, es decir, compra la comida en cuotas. Bueno, lo que hoy compra en 4 cuotas, al mes siguiente va a tener 4 cuotas, el tercer mes va a tener 4 cuotas, y al cuarto mes va a tener 4 cuotas, y la primer cuota del cuarto mes se va a transformar en el mismo valor de contado de la primer cuota más los intereses, ¿no? Sí, increíble. De la primer compra, digo, son cosas que de alguna manera dilatan una situación, pero que va a traer aparejado, bueno, hay una cosa que nosotros nos tenemos que acordar. Una vez Duhovne, era ministro de Economía, creo que fue el primer ministro de Economía de Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri, dijo, el gobierno que se había retirado, que era el gobierno de Cristina Kirchner, había dejado un país con pocas reservas, pero había dejado un país totalmente desendeudado. Esto le permitía al gobierno nacional ir a tomar deuda a distintos organismos internacionales o emitir deuda en bonos, pero también dijo una cosa importante, que es que las familias estaban desendeudadas. Esto quiere decir que las tarjetas de crédito de las familias, macroeconómicamente hablando, no estaban, digamos, recargadas, en donde en porcentajes, ¿no? Había un porcentaje muy bajo aquellos que pagaban los mínimos de las tarjetas. La mayoría cumplía con su posibilidad de pago y consumía. Hoy es a la inversa. Hoy tenés un Estado endeudado y tenés las familias endeudadas, en donde vos tenés un banco, como el Banco de la Pampa, que realmente te elimina el gasto financiero del comercio, te elimina el interés de la financiación del consumo, pero esto no lo va a ver en ningún otro banco privado. ¿Por qué? Porque yo no me enteré. Claro, porque el Banco de la Pampa tiene, al ser el Estado, el accionista mayoritario, te permite hacer este tipo de acciones,
¿no? Que el propio Estado dice, che, bueno, a ver, largá una promoción, activame el consumo para que no caiga el empleo, para que no caigan los comercios. Y bueno, y es una política pública y es una decisión del gobernador. Me parece que, vuelvo a repetir, nosotros estamos yo por lo menos es lo que trato de decir, todos tenemos que empezar a entender. Yo no sé si fue mejor o peor los gobiernos anteriores. Cada uno tendrá, estamos hablando comparativamente con lo que uno le va en lo personal, ¿no? Digo, algunos dirán, sí, a mí con Alberto me fue bien, otros dirán a mí con Macri, otros dirán con Cristina, otros dirán, y si quieren ir a hablar hacia atrás, seguirán por Irigoyen y la mar en coche. Pero sí tenemos claro cómo nos va con este. Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que muchos saben cómo le va con este. Una entrevista ayer al presidente de la Cámara de Restaurantes de Capital Federal, ¿no? El flaco dice, no, porque antes de luz pagábamos, obviamente estaba en una radio que apoya al gobierno, sí. Y él dice, ¿no? Dice, nosotros pagamos de luz 800.000 pesos por mes y ahora, bueno, obviamente explicó que las caídas de los consumos en los restaurantes en Capital Federal bajaron el 50% y el valor del ticket promedio también, porque si bien la gente ya comparte la comida, no hace entrada, no toma vinos caros, no come postre, todo esto lo explicó. Y al último, por eso digo, es importante decir, pagaba de luz 800.000 pesos y hoy pago 4 millones de pesos. Entonces, el periodista le dice, 4 millones de pesos. Y entonces como que se quiere reivindicar con el periodista y le dice, sí, bueno, yo también entiendo que las tarifas había que ajustarlas. Madre santa, ¿viste? Cuando decís, pero se podrá hacer tan, no quiero decir malas palabras, pero digo, se podrá ser tan ingenuo, se podrá ser tan obdulador del periodista para decir semejante barbaridad, ¿me entendés? ¿Qué saco? Si te va mal, te va mal. Acá Claro. acá no existe cuestiones de política, porque hubo gobiernos en donde la inflación era baja, hubo gobiernos en donde la industria nacional funcionó, donde el consumo funcionaba, donde los trabajadores tenían trabajo y donde había mayor igualdad y mayor distribución de la riqueza. Hubo gobiernos, existieron este gobierno. El que los quiere buscar, que se ponga a leer. Tampoco vamos a estar continuamente reivindicando o no gobiernos anteriores. Pero vos tenés que decir cómo te va con este gobierno, porque la verdad que si no parece una mentira. Y la verdad que hay muchos jóvenes que Milei les habla de la libertad, que viven con sus padres, ¿me entendés? Y los flacos se creen que la libertad es andar en bola por la plaza corriendo con billetes de dólares flameando atrás. La verdad que no tengo ni idea qué es lo que están pensando cuando hablan de la libertad, pero este muchacho habla de libertad económica. Y la libertad económica lo que va a permitir no son jóvenes bailando en la plaza desnudo. Lo que va a terminar esto son con jóvenes que no van a poder llegar a estudiar, que hoy estamos en una crisis de profesionales porque la inmediatez lleva a que muchos jóvenes no estudien carreras altas, largas, entonces vamos a tener problemas sobre todo en la salud, ¿no? Muchos jóvenes que no tienen acceso a lo básico, entonces vas a tener problemas con el nivel primario, el nivel secundario. Muchos jóvenes que no están siendo vacunados, chiquitos que no están siendo vacunados, entonces tenés rebrotes de enfermedades. Esto es lo que está pasando. O sea, ¿por qué no abren un poco los ojos y empiezan a pensar, che, ¿cómo le va a mi vecino? Porque a mí me está yendo mal y a mi vecino también. Y no está mal decir, y me equivoqué. ¿Cuántas veces, Mauro, nosotros nos hemos equivocado en la vida? Mirá si no vamos a podernos hacernos replantear sobre que la verdad que entré a un cuarto oscuro y voté un gil. Bueno, voto de vuelta y listo, y se terminó la historia, pero no hay que hacerse tanta mala sangre porque votamos a una persona que nos mintió. Parece que empecemos a decir las cosas como son y de alguna manera vamos a poder empezar a construir un país distinto, más esperanzador y que realmente valga la pena, ¿no? Rodrigo Genoni, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, gracias a vos, hasta luego. Rodrigo Genoni es el secretario general de los empleados de comercio y la verdad que nos quedamos pensando con esto, preguntarse cómo te va con este gobierno. Esa sería la pregunta de acá hasta el 26 de octubre. ¿Cómo te va a vos con este gobierno? ¿Cómo le va a tu vecino con este gobierno? Veremos cuáles son las respuestas.